un rey. Cuando yo leo los pasajes en Reyes y en Crónicas, en las Crónicas, y cada uno de los reyes que aparecen ahí me llama mucho la atención, y a veces uno puede pensar que son distantes a nuestra vida propia, porque ellos son reyes, pero por eso quería hacerle la ilustración que usted es un rey, que usted es una reina. Entonces esto también es para usted, porque usted es un rey. Quiero que veamos el ejemplo de este rey, y lo vamos a encontrar, si usted tiene su Biblia. No voy a poner todos los pasajes porque es una historia un tanto larga. No voy a poner todos los pasajes, pero si usted los quiere buscar en su casa y leer toda la historia de este rey, lo puede encontrar. Vamos a leer Primera de Reyes 15, el versículo 11, y de igual manera Segunda de Crónicas 14, 2, dice similar de lo que dice de este rey. Dice: Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En Segunda de Crónicas habla del mismo rey y dice algo muy similar. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor, su Dios. Ahora, Asa no es muy conocido en la Biblia. Conocemos mucho a David, conocemos mucho a Salomón, quizá a otros reyes, pero Asa a veces no lo conocemos mucho. Entonces quiero que lo conozcamos un poquito. ¿Quién era este rey? Esta figura, aparentemente, esta ilustración dice que así era Asa. Era el rey de Judá, hijo de Maaca y Abías, nombres bien comunes en nuestro tiempo. Pero para que ustedes sepan, su bisabuelo fue Salomón. Entonces ahí ya más o menos vamos viendo en dónde nos situamos, ¿no? Su bisabuelo fue Salomón, su tatarabuelo pues entonces fue David, ¿verdad? Y reinó entre los años 912 y 871, esto fue antes de Cristo. Ahora, ¿qué hizo este rey para que en los primeros versos que nosotros leímos dijera que fue agradable a los ojos de Dios? Y lo dice en los dos libros, que fue agradable. ¿Qué habrá hecho este hombre para que el Señor lo llamara de esa forma? Y según los pasajes de Reyes 15 y 14 de Segunda de Crónicas, habla de que él hizo tres cosas muy importantes en ese momento de su reinado. Hizo tres cosas. Quitó toda la idolatría y los dioses paganos que habían estado en su pueblo, en su reino, porque como anteriormente ellos se habían estado uniendo con otros pueblos, las personas habían estado adoptando tradiciones, la cultura de esos otros reinos. O sea, no adoraban a un solo Dios, sino estaban adorando a muchos dioses de otras naciones que ellos habían adoptado como sus dioses. Pero Asa, que conocía del Señor, lo que él hace es que empieza a quitar esa idolatría, esos dioses paganos dentro de su reinado. Le estaba diciendo a Dios: tú eres el único Dios, Señor, y yo voy a hacer que mi reino y que mi pueblo no exista esa idolatría. Entonces voy a empezar a limpiarlo. No debe haber sido fácil porque era un reino. Es como diciendo aquí, es una comunidad. Eso era, pero siendo rey tenía cierta autoridad para poder realizarlo. Y esa es la autoridad que yo quiero que ustedes vayan tomando para sus vidas y para sus familias. Quitó esa idolatría, quitó lo que no le agradaba a Dios, pero hizo algo más también. Ordenó a su pueblo, a su reino, que buscara al Señor, al Dios de sus antepasados, al Dios de David, que lo buscara de todo corazón y que obedeciera sus leyes y sus mandamientos. Empezó a hacer esto, como que habían olvidado que la palabra de Dios era tan importante conocerla, pero también aplicarla en la vida, en la familia. Entonces, ¿qué lecciones puedo aprender yo o podemos aprender de este rey?
y aquí quiero yo las primeras 2 lecciones. Uno es buscar de Dios con todo nuestro corazón y obedecer sus mandamientos. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, cómo podemos obedecer sus mandamientos, pero tenemos que buscarle a Él con todo su corazón. Y lo segundo es quitar de nuestra vida, deshacer de nuestra vida, de nuestra familia, lo que no le agrada a Dios. Si nosotros realmente queremos estar cerca de Dios, tenemos que hacerlo para nuestras vidas, pero para los que están también alrededor nuestro. Nosotros tenemos que buscar de qué manera agradar al Señor, haciendo las cosas que le agradan a Él. Y estas eran las primeras 2 lecciones. ¿Por qué? Porque eso fue lo que empezó a hacer Asa en su reino. Ahora, a raíz de que Asa hace esto, en un reino siempre habían guerras. Un pueblo quería más territorio, un pueblo quería quitarle las armas o quería ser más próspero, quería tener más gente, siempre habían guerras. Pero a raíz de que Asa hace este tipo de cosas, entra en una paz, en un reposo, ya no hay más guerras. Y pasa un tiempo sin guerra. Entonces se dedica a poder proveer para su pueblo, a fortalecer y a desarrollar su pueblo, a hacer crecer su reino, porque estaban en paz, estaban en guerra. Muchas veces así estamos nosotros, cuando no tenemos guerra, pues bendito Dios, empezamos a hacer otras cosas porque no tenemos una necesidad tan grande que nos permite desarrollar ciertas áreas. Pero ¿qué sucede? Al pasar del tiempo, alguien que mira la prosperidad de Asa quiere hacerle la guerra. Sera, un etíope, dice, un comandante de guerra le hace la guerra. Pero había una diferencia. Este Sera tenía 1.000.000 de hombres, calculemos o imaginémonos ese ejército, 1.000.000 de hombres y 300 carros para ese tiempo, 300 carros y 1.000.000 de hombres. ¿Y cuál era el ejército de Asa? 580,000 personas. La mitad. Uno puede decir, bueno, sí, mató a 2 y ya maté a todo el ejército, ¿verdad? De 2, 1 y ya maté. Pero ellos tenían carros. Ellos eran diestros, los de Asa, pero nada más con escudos, arcos y lanzas. No tenían carros. Este otro ejército sí, este era otro ejército muy poderoso que venía en contra de este rey de Asa. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros cuando nuestros enemigos en nuestra vida? Puede ser una enfermedad, puede ser una deuda, puede ser una situación de familia con nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos. Lo vemos como un enemigo muy grande, así como David y Goliat, que tal vez a veces esa es la comparación que hacemos. Creo que Asa podía haberse sentido de esa forma. Con la simple mirada pudo haber dicho: tengo la mitad de un ejército. Ellos tienen 1.000.000 y están aquí atacando, están tocando mis puertas con carros y yo solo tengo 580,000. ¿Qué hubiese pensado? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros si nos tendríamos que enfrentar a una situación de esas? Estábamos en total desventaja, total desventaja. Y muchas veces así nos sentimos ante las situaciones, unas deudas muy grandes y nos sentimos tan chiquitos, una enfermedad muy grande y pensamos que no la hacemos, una situación tan grande que ante nuestros ojos somos tan pequeños ante esa situación. Pero Asa hizo algo. ¿Qué hizo él? Quiero que leamos este pasaje, 2 Crónicas 14:11. Entonces Asa clamó al Señor su Dios, diciendo: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor, nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre
que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. ¿Qué fue lo que Asa hizo? Lo que hizo Asa fue quitar su mirada de la situación y orarle al Señor. Eso fue lo que hizo, orarle al Señor. Sabía que estaba en desventaja, sabía que si no pasaba algo iba a ser destruido y que su reino iba a estar en peligro, igual que sus que vivían ahí, sus pobladores. Pero él no fue destruido por lo que vio, sino que pudo haber sido destruido por el temor o por el peligro que él pensaba que podía tener. Entonces, ¿qué hizo él? Oró al Señor y le dijo: Señor, que estos simples hombres no prevalezcan delante de ti. Asa sabía en quién estaba confiando, Asa sabía quién era su Dios, pero es porque él lo había estado buscando a él había estado obedeciendo sus mandamientos. Es por eso que él sabía quién estaba de su lado, y no tener solo la mirada puesta en las circunstancias y ahí ser destruido sin ni siquiera empezar a pelear. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a la oración de Asa? Y eso lo encontramos en el 12 y en el 13. Le dice: entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Vemos cómo el Señor le responde de manera milagrosa a Asa. A simple vista, esos ejércitos hubiesen estado en mucha desventaja. Asa hubiera perdido. 1,000,000 contra 580 hubiera perdido. Sino es que el Señor hace algo, interviene en esa vida, en ese gobierno, en esa guerra, no hubiese ganado. ¿Y qué fue lo que hizo Asa? Una oración. Simplemente levantó su mirada al cielo y oró, y no se dejó llevar por lo que sus ojos le decían, por lo que sus oídos le decían, por esas palabras de temor que muchas veces están dentro de nuestra cabeza, esas voces de temor, de oscuridad o de soledad que nos crean un vacío en nuestra vida. Esos son los ejércitos que están dentro de nosotros, que nosotros debemos de batallar en contra de ellos, pero no debemos de poner nuestros oídos ni nuestra mirada, sino levantar una mirada delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame, porque sé que si tú intervienes, yo voy a obtener la victoria. Y justamente esa fue la respuesta del Señor. Que aprendo entonces ahora de este pasaje, que no tengo que poner mi mirada o la mirada en lo que nuestros sentidos nos dicen. Tengo que poner la confianza en el Señor, y Él va a traer los resultados milagrosos que necesitamos. Porque cuando el Señor interviene, potencializa los resultados. No es una suma. Si el Señor está conmigo, no es 1 y 1, somos 2. Con el Señor no es así. Con el Señor es 1 y 1, y vienen milagros de milagros y de milagros para tu vida, para lo que tú necesites. Pero es la confianza en el Señor, nuestra mirada en las cosas de Él, que hace que estas sucedan. Ahora, otra lección que yo aprendo acá
es que no consiste también solo en orar, sino que yo también tengo que avanzar. Yo le oro al Señor, yo le pido a Él, yo volteo mi mirada al cielo y le digo, Señor, ayúdame. Pero yo empiezo a caminar, yo empiezo a hacer. El Señor va a respaldar esos pasos de fe, esas cosas que Él me ha dicho, yo las tengo que hacer. Entonces Él respalda esos pasos de fe que yo estoy dando. Ellos no simplemente se quedaron de brazos cruzados, decirle, Señor, miras tú qué haces, tú matas al ejército, que el Señor bien hubiera podido hacer, solo así destruirlo, como otras veces lo ha hecho. Dice, el Señor destruyó a los etíopes, pero fueron ellos y avanzaron en contra de ellos y les tomaron los botines. O sea, todos los tesoros que tenían, ellos empezaron a hacer las cosas, ellos avanzaron ante las situaciones. Y así debemos de hacer nosotros. Debemos de orar, debemos de confiar, pero nosotros tenemos que accionar. Tengo que avanzar. No me tengo que estar paralizado y, como se dice, esperar que todo me venga del cielo. Mal dicho, porque sí, todo viene del cielo, pero yo soy responsable también de lo que tengo que hacer. Tengo que avanzar, tengo que continuar. Quiero lograr algo, voy con el Señor y Él va a usar lo que tienes en tus manos. Va a usar tus capacidades, va a utilizar para lo que el Señor te trajo, tus estudios. Va a utilizar lo que tú tienes, pero tengo que moverme, tengo que hacer algo, pero primero lo busco a Él, porque Él entonces me da ideas distintas, Él me abre nuevos caminos, me abre nuevas puertas, me trae nuevos negocios, vienen clientes nuevos. Él hace esos milagros, pero soy yo la que toco las puertas, soy yo la que busco, soy yo la que me enfrento a los miedos, soy yo la que hago que pasen las cosas. Pero yo sé que es el respaldo de Dios conmigo, pero porque yo ya se lo he puesto en sus manos. Esa es una lección. Ahora, después de esta gran victoria, que ha sido una gran victoria, eso se oye, esos milagros se oyen. Cuando tú tienes y recibes un milagro, tu familia lo oye, tu esposo lo oye, tus hijos lo ven. De igual forma, obviamente se vio ese milagro y va un profeta de Dios y habla con el rey y le da una palabra de Dios a ese rey. Eso lo encontramos en 2 Crónicas 15, de los versos del 1 al 7. Ahí está lo que el profeta va y le dice, y básicamente le da tres cosas, le dice tres cosas. Debes de buscar al Señor. O sea, le está diciendo, sigue buscándolo, porque él ya lo buscaba. Le dice, sigue buscándolo. No te atengas, sigue buscándolo. No nos atengamos, sigamos buscándolo. Tenía una gran victoria, pero debemos de seguir buscándolo. Aprende de su palabra. Y usted lo puede buscar en su casa. 2 Crónicas 15, del 1 al 7. Dice, aprende de su palabra. Obedece su palabra. Sé valiente para las circunstancias. Para lo que te viene, sea valiente, le está diciendo. Se le da tres cosas muy importantes. Era un profeta de Dios que venía sobre el rey, con una palabra de él. Ahora, después en los versos del 8 al 15, ahí está qué es lo que hace Asa ante esa palabra de Dios. Le pide tres cosas y Asa hace cuatro. Importante, bien por Asa. Se armó de valor, dice él, se puso valiente. Me imagino que a veces las circunstancias difíciles hacen que nuestras fuerzas decaigan, pero él dice, retomó el valor, retomó el ánimo nuevamente. Siguió quitando la idolatría de su pueblo, siguió limpiando lo que no era agradable a Dios dentro de su pueblo, lo siguió haciendo. E hizo dos cosas más. Hizo reparaciones en la casa del Señor, en su templo, porque había estado muy descuidado. Hizo esas reparaciones y le pidió una cosa más a su pueblo. Le dijo, mira, tienen que aprender a adorar y tienen que aprender a ofrendar.
Eso no se lo pidió el profeta, pero él sabía que es importante que el pueblo estuviera conectado con el Señor, y por eso hace esos arreglos en la casa de él, por eso es que hace eso, y le pide a su pueblo que vaya, adore y que vaya y ofrende. ¿Por qué? Porque así se conectan con Dios, así lo buscan a Él. Sabía que el pueblo tenía que estar cerca de Dios, porque no solo Él tenía que tener esos milagros, quería que su pueblo también tuviera esos milagros. Por lo tanto, también nosotros debemos de buscarle a Él como Él se merece. Estas 4 cosas hizo Asa. Entonces, ¿qué aprendo yo ahora de este hombre después de la palabra de Dios? Que cuando viene una palabra de Dios a nuestras vidas, y yo sé que el Señor le ha hablado a usted de muchas formas, de muchas maneras, a través quizá de una profecía, quizá a través de una prédica, quizá a través de alguien, debemos de oír esa palabra, debemos de meditarla en nuestro corazón, pero ¿saben qué? Tenemos que ponerla en práctica muy rápido. ¿Por qué? Porque así vemos, o el Señor se agrada de cómo nosotros podemos obedecer lo que Él nos dice. Pero si constantemente nos están diciendo, haz esto, deberías de cambiar esto, leemos en la palabra que el Señor nos manda hacer eso, pero no le hacemos caso o no lo hacemos, ¿cómo creen que el Señor se siente? ¿Creen ustedes que Él se siente agradado si yo lo dejo estar, si no lo pongo en práctica? Y me lo han estado diciendo una y otra vez. Asa recibió esa palabra, la puso en práctica muy rápidamente. Debemos de obedecer al Señor, debemos de poner en práctica las cosas que Él nos habla en nuestras vidas, porque así demostramos también cuánto le amamos, y no tan solo con palabras, sino con las acciones que debemos de tener hacia Él. Así mira el Señor, porque como dice este pasaje en Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Si yo no pongo en práctica rápido lo que el Señor me dice, no pasa nada, solamente la escuché y no pasó nada. Pero ahí es cuando el Señor mira realmente cómo nosotros tenemos una conexión con Él y cuánto realmente le amamos. Ahí es cuando el Señor mira cómo le obedecemos, si nosotros obramos de acuerdo a lo que hemos aprendido. Esa fue una lección muy importante. Ahora, al ver el crecimiento y el desarrollo de este pueblo, sigue la historia, vino otro rey a hacerle la guerra. No estamos nosotros exentos de que hayan circunstancias difíciles cada tiempo, ¿sí? Asa, al inicio leíamos, era agradable a Dios, venían guerras. Y no es porque era agradable a Dios, no le venían guerras, no, vienen guerras. A veces pensamos, Señor, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Señor, ¿por qué no me oyes? ¿Será que no me amas, Dios? Y a veces ponemos más oídos a esas voces que nos separan de Dios, que nos separan de ese amor de Dios, porque tenemos mal conceptualizado el amor de Dios. Vino este rey, Baasa, rey de Israel, e invadió su territorio y le hizo la guerra. Baasa, rey de Israel. Entonces, vino. ¿Cómo actuó Asa esta vez que el rey le hizo esta guerra? En el 16, verso 2 dice de Segunda de Crónicas, en respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi madre. Mira, te envío plata y oro,
rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Esta vez, ¿con quién hizo una alianza Asa? Según este pasaje, con otro rey. ¿Se acuerdan que el profeta les había dado una palabra y él hizo arreglos en la casa de Dios? Bueno, la puso muy bonita, pero vino ahora, le hicieron la guerra y todo lo bonito que había hecho, viene y lo toma y le manda a decir a este otro rey de Aram: rey, aquí te mando esto como un presente, como un regalo. Era de la casa de Dios, ni siquiera solo era de su palacio, también era de la casa de Dios. Viene y le dice: mira, toma esto, quiero hacer una alianza contigo, únete a mí. Yo sé que antes estabas unido al rey de Israel, pero te conviene más estar conmigo porque yo te mando más regalos, más grandes y más caros. Únete conmigo y derrotemos al rey de Israel. ¿Qué hace Asa? Que él cree que ya las puede, que sus estrategias de guerra son las mejores. Es cierto, no había tenido guerras, estaba con Dios, él estaba cerca de Dios, pero dijo: no, ahorita yo ya me las puedo solo y voy a hacer una alianza con otro hombre primero y le entrego estos presentes. Yo ya me conozco esto de las guerras, de esto de la política, esto de la diplomacia, yo ya me lo sé. Hago una alianza contigo para que derrotemos a este rey que está viniendo a hacer guerra a mí. Y quizá era bueno, quizá esa era la estrategia que tenía que seguir. Pero ¿qué diferencia hubo de la primera guerra a la segunda guerra? ¿Qué diferencia hubo? Que en la primera guerra viene Asa y voltea y hace una oración con Dios. Y el Señor le da milagros y le produce una victoria. Aquí lo primero que él hace es aliarse con alguien más de la tierra, con un rey que supuestamente es poderoso, sí, pero no es el rey de reyes, no es el señor de señores. Ante mis ojos, quizá, o ante los ojos de Asa, era un rey poderoso con quien yo podía ganar una batalla. Y quizá el Señor le hubiera dicho: sí, hijo, ve y haz esa alianza con el rey de Aram. No lo sabemos, sino simplemente se dejó guiar por lo que él pensaba o por lo bueno que en teoría él podría haber sido. Él dijo: ya me las puedo. Utilizó supuestamente sus estrategias, pero qué difícil cuando nos aliamos primero con los hombres antes que con Dios. Nosotros que somos sus hijos, que nos ha hecho reyes, tenemos que hacer primero una alianza con el Señor, y Él es el que nos va a dar las estrategias, los caminos de cómo continuar o hacia dónde seguir, qué vía tomar. Y eso es en todas las cosas, muy pequeñitas o muy grandes, decisiones muy pequeñas, diarias, o decisiones de negocios grandes o de situaciones difíciles. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué lección puedo aprender o podemos aprender? No debemos de confiar más en nosotros, en nuestra experiencia, que en Dios, quien es el Rey, es el dueño, creador de todas las cosas. Que no se nos olvide eso. El Señor es el Rey, es el creador, es el dueño de todas las cosas, de las que tú piensas que son tuyas, que inclusive nuestros hijos, que a veces decimos mis hijos, mi casa, mis posesiones, son cosas que decimos coloquialmente, pero todo le pertenece al Señor, todo es del Señor. Entonces tengo que poner más mi confianza en Él que en los hombres, que en mi experiencia, que en lo bueno que soy. Es que ahora yo ya tengo una posición, ahora yo ya soy tal persona, ahora ya me las puedo. No.
Tengo que poner mi confianza en Él, más que en mi experiencia. Porque ahí es cuando empiezan nuestras caídas o los tropiezos en la vida. Cuando yo pongo más mi confianza en mí que en Dios, empieza el tropiezo o empieza la caída. Al ver esto, el Señor le manda otro profeta. Y es porque el Señor nos ama. Y el Señor amaba a Asa y le manda a decir: mira, no lo hiciste bien. No lo hiciste bien. Te aliaste con otras personas, y lo quiero que lo leamos. 16, 7 y 9. En ese tiempo Hananí el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y sus conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra. Difícil escuchar una palabra de estas. Muy difícil, porque nos están diciendo que ahora voy a estar en guerra, que no lo hice bien. Complicado. Y muchas veces, actuamos así nosotros, cuando leemos algo en la palabra de Dios pero que no nos gustó, cuando en una prédica el pastor, el líder, o muchas veces la esposa o el esposo te dicen: no lo hiciste bien. ¿Cómo actuamos? ¿Qué me importa? Dice hermano. Probablemente, no decir ¿qué me importa? O sea, yo voy a actuar y ¿qué? Así lo voy a hacer. Oigo una prédica y decir: me enojo, y eso no es para mí, eso era para el de la par. O eso es para mis hijos, eso es alguien que se quedó ahí en la casa. Para él necesitaba esa prédica, no para los que estaban acá. ¿Cómo reaccionó Asa a raíz de esto? No era fácil, les digo, recibir esto no era fácil. Pero Asa no le escuchó, se encolerizó. Él era el rey, ¿cómo se atreven a ir a decirle una palabra de este tipo? Mandó a apresar al profeta de Dios y oprimió a algunos del pueblo. O sea, Asa dijo: yo soy el rey, yo me las puedo hoy todas, nadie me viene a decir que lo hice mal. Y el pueblo va a pagar por eso también. El error de Asa. No lo escuchó. Y muchas veces actuamos de esa forma. Nos enojamos con lo que estamos aprendiendo o lo que nos están diciendo. No nos gusta. Dejamos de hablarle a alguien tal vez. O nos enojamos. Y dice que hasta oprimió a algunos del pueblo. Ahora, cuando no queremos, o el no querer escuchar la voz de Dios de corrección que viene a través de su palabra, de un pastor, de la enseñanza, etcétera, hace que nos volvamos orgullosos porque solo oímos nuestros razonamientos. Porque lo que yo digo es la verdad. Porque nadie me puede venir a decir que lo hice mal. Lo que yo hice, lo hice bien. Ellos no saben, yo sí sé, por eso es que actúo así. Y empezamos a razonar y empezamos a decir muchas cosas y nos volvemos orgullosos. No queremos escuchar nada más, sino solo escuchamos lo que yo creo, lo que yo sé, porque así es. Porque eso es lo más importante. Y lo que el Señor tal vez estaba diciéndole a través de Asa era: arrepiéntete. Arrepiéntete, no lo hiciste bien. Si yo pude hacer un milagro antes, lo puedo volver a hacer. Arrepiéntete.
Pero Asa no lo vio de esa manera. Pasó el tiempo, pasaron 3 años, y llama la atención del número de años que pone ahí, porque dice pasaron 3 años. 3 años que quizás estuvo enojado, avergonzado tal vez, con mucha cólera, tenía mucho dentro de él porque sabía que no lo había hecho bien. Dice que se enfermó. Una cólera, algo en el alma por mucho tiempo, una tristeza, un dolor muy grande que no le hemos entregado a Dios, hace que nuestro cuerpo físico se enferme. 3 años pasó Asa así y se enfermó, dice, gravemente de sus pies. Y me llama la atención, dice que de los pies. Pudo haber sido que tal vez ya no podía caminar, algunas llagas, no sé qué enfermedad pudo haber sido para que lo pusieran en la Biblia, que se enfermó de los pies. Pero buscando también un poquito, dice que a veces en la Biblia, y ustedes lo ven en otros pasajes, los pies lo ponen así como para no ser tan fuertes, para no decir que eran las partes íntimas. Probablemente Asa estaba enfermo de otra cosa, pero para ser condescendiente con el rey le pusieron de los pies. Y eso a raíz de esas cóleras, de esos enojos y de ese orgullo que él estaba teniendo en su corazón. Había endurecido su corazón y le vino esto. Nuestra primera mirada para resolver nuestros problemas debe ser siempre al Señor, siempre. Porque Asa, a pesar de los milagros que vio con esta enfermedad que él tuvo, buscó a los médicos en primer lugar. Y miren, yo no les digo que no busquen a los médicos, busquen a los médicos, busquen a los abogados, busquen a los ingenieros, busquen a un vecino, busca a tu papá, búscalos. Porque a veces necesitamos un consejo y una solución, pero solo sabes que no lo hagas de primero. Y esto es en la vida diaria. Cuando nosotros tengamos una situación, busquemos a Dios con una oración a Él, y Él nos va a dirigir a qué abogado, a qué médico, con qué vecino, a quién vamos a buscar. Él nos lo va a decir, pero buscamos corriendo primero quién nos solventa el problema antes que Dios. Y nuestra mirada tiene que ser puesta primero en Dios, porque Él nos va a dirigir, porque nos ama. Él te ama, Él es el Dios todopoderoso, pero Él te ama, que envió a su Hijo a morir porque te amaba, para tener una relación contigo y para que tú puedas tener una vida buena. Pero esto depende de nuestro corazón y de nuestra mirada. Al finalizar de la historia de Asa, dice, murió Asa de la enfermedad, los médicos no lo pudieron sanar. Lo enterraron. Dice, lo enterraron con honores. Fue un buen rey, pero todos no somos perfectos. Fue un buen rey y lo enterraron con honores. Ahora, si llegó al cielo, ¿cómo se habrá enfrentado a Dios? Aquí la tierra tuvo honores, allá no sé. Tal vez sí, porque fue agradable a Dios. Pero sus últimos años no lo vivió bien, no la terminó bien. Terminemos nuestra vida bien, terminemos nuestra vida bien. Hay un verso en Jeremías 17:9 que dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ese es nuestro corazón. No sabemos qué tan engañoso es. Unas veces está bien, unas veces está mal. Pone palabras en nuestra mente
de temor, de duda, de lucha, de enfermedad, de tantas cosas, porque así es nuestro corazón. Esa es la inclinación hacia el mal que nosotros tenemos constantemente, y por eso tenemos que luchar cada día. No podemos dar por sentado de porque ahora estamos bien, siempre vamos a estar bien. Si nosotros estamos conectados todos los días con el Señor y lo buscamos a Él, Él nos va a ir dirigiendo en cada momento, cada decisión, muy sencilla que sea o muy grande que sea. Solo voltear la mirada al Señor y al cielo y decirle: Señor, ayúdame, necesito de ti, para un milagro muy grande o para un milagro muy chiquito de la vida. Juan 14:6 dice: Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Todas las cosas, la vida, la verdad, todos nuestros caminos lo debemos de hacer a través de Jesús. Él es el único al que debemos de buscar cada momento y en cada día. Pero para eso nosotros tenemos que tener un corazón humilde, un corazón donde le hayamos abierto a decirle: Señor, que tú seas el rey de mi corazón, que tú seas el que me dirija en todo momento, que tú seas el que me hable a mí, cómo poder actuar, qué tengo que hacer. Como dice esta palabra, Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida.